De este modo, se originan enormes masas de hielo que cubren los lugares más fríos de la Tierra. Esos lugares son los polos. También aparecen en los picos nevados de las montañas y en lugares donde las temperaturas llegan en invierno a varios grados bajo cero. La nieve cae en forma de de copas que cubren calles, casas, árboles. El hielo da lugar a la deformación de icebergs y glaciares. El continente antártico sirve de modelo, ya que reúne todos los ejemplos mencionados. Estado gaseoso. Alcanzar los 100 grados, los 100 grados Celsius, el agua pasa al estado gaseoso a vapor de agua debido al volumen de la temperatura. Las moléculas poseen mayor movilidad y chocan entre sí, por lo cual se dispersan y ascienden ocupando más espacio. El agua en estado gaseoso forma parte de la atmósfera, se encuentra en el aire y en las nubes. El ciclo del agua. El calentamiento que provoca los rayos del sol en los océanos produce evaporación. El vapor de agua sube por causa de los vientos y las corrientes de aire cálido ascendentes. Parte del vapor de agua se condensa y regresa directamente al océano en forma de lluvia y a la tierra en forma de lluvia o nieve, precipitación. Condensación. Durante este proceso, el agua en estado gaseoso pasa al líquido y se forman las nubes. Vapor de agua. El agua pasa al estado gaseoso como consecuencia de la evaporación, transpiración y combustión. Precipitación. Las nubes generan lluvias y nevadas. Transpiración. El agua en estado líquido contenido en las plantas pasa al estado gaseoso. Transpiración y excreción. Los animales eliminan el agua de su cuerpo por medio de la transpiración y la orina. Fusión. Fusión. El calor funde los hielos y se forman los ríos. Combustión. Cuando se combina el oxígeno con un combustible, se forma vapor de agua. Absorción. Las plantas absorben el agua del suelo. Descomposición. Hongos y bacterias degradan restos orgánicos y producen agua en estado gaseoso. Filtración y drenaje. Una parte del agua contenida en el suelo queda retenida en la porción superior del mismo. La restante forma la capa de agua subterránea. Propiedades, propiedades que determinan la potabilidad. Para que el agua sea potable, es decir, para que podamos consumirla, debe reunir las siguientes propiedades: límpida, sin partículas que la hagan turbia; inodora, sin olor; insípida, sin sabor. Además, el agua debe poseer minerales, cloro, sodio, yodo, flúor, etc., en cantidades proporcionales y fundamentalmente debe contener aire. El agua sigue su camino. Gran parte de la precipitación se reevapora rápidamente por acción del sol. Otra cantidad empapa el suelo, donde es absorbida por las plantas y regresa al aire a través de la transpiración. Otra parte de la precipitación fluye sobre la superficie terrestre como agua superficial, arroyos, torrentes y ríos. Una parte de la lluvia y la nieve fundida se filtra por el interior de la corteza terrestre, dando origen a las aguas subterráneas. Ocurre en los polos y en las regiones de alta montaña. La mayor parte de las precipitaciones se producen en forma de nieve que se compacta y se senta y se transforma en glaciares, formando en los polos los casquetes polares. Estas masas de hielo tienden a desplazarse hacia abajo y hacia afuera y pueden retornar al océano, dando origen a los icebergs. De este modo, el agua que no regresa a la atmósfera vuelve al mar y completa poco a poco su ciclo. ¿De dónde viene el agua potable? De ríos subterráneos. Se la extrae con bombas, molinos. Debe ser analizada. De lluvia, sin contacto previo con viviendas, animales. De deshielo, se filtra por el arrastre de impurezas. De ríos, no deben estar contaminados. Ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos pueden variar mucho en cuanto a su tamaño. Cuando su dimensión son muy grandes, constituyen un bioma. Este es el caso de los océanos. Estos ambientes pueden ser de agua dulce o salada, pero además del agua presentan elementos en común: componentes abióticos. Los componentes abióticos que integran los ecosistemas acuáticos son el sol. Sin él no hay vida; el aire.
El aire, no solo el de la atmósfera, sino también el que está disuelto en el agua, el espacio geográfico, el relieve, el agua, el material en suspensión que contienen las aguas y el grado de salinidad, la temperatura, el clima, la presión. Componentes bióticos. Los productores son los vegetales, flit- fitoplancton, algas y plantas acuáticas. Los consumidores son los animales. Las hay de primer orden, zooplancton, y de orden superiores, moluscos, estrellas de mar, peces. Los descomponedores son los hongos y las bacterias. La cadena alimentaria. El fitoplancton sirve de alimento al zooplancton. Este es el proveedor el aprovechado por los peces de pequeño porte y por el más grande de todos, la ballena. Los peces pequeños sirven de alimento a los más grandes. Los restos de plantas y animales nutren a hongos y bacterias. Estos con su accionar sirven de alimento a las plantas verdes, ya que se transforman en sales minerales. El acuario. Propo, les proponemos Les proponemos valiéndonos de materiales al alcance de todos, construir un mini ecosistema de agua dulce en casa, sí, un acuario con todas las componentes bióticos y antibióticos que integran el ecosistema. Vamos, a no perder el tiempo y manos al agua. Busque manos al agua, qué buen chiste. Búsqueda de materiales. Como primera medida para poder construir un acuario, lo ideal sería realizar una visita a alguna laguna, arroyo o río y con mucho cuidado juntar peces, caracoles y plantas acuáticas y agua del lugar. Pongan especial atención en el modo de conservación y traslado de las especies. Necesitaremos también una pecera de paredes rectas, piedritas, arena y tierra. ¿Lo sabías? Las peceras de paredes curvas causan desorientación en los peces y modifican su sentido de distancia y lugar. Manos al agua. 1. Coloquen el fondo de la pecera en una capa de piedritas, tierra y arena. 2. Fijen al fondo que acabaron de formar las plantas acuáticas. Ellas no cumplen únicamente con la función de decorar, sino que su presencia es fundamental para elaborar oxígeno que aprovechan los peces y utilizan el dióxido de carbono exhalado por aquellos. Además, las plantas absorben sales nutritivas de los residuos y y, y excrementos y dan refugio para que los peces u otros habitantes del acuario se cobijen. 3. Vierte el agua recolectada en la pecera hasta 3 centímetros del borde superior de la misma. Esta tarea requiere mucho cuidado para evitar remover el fondo y provocar que las plantas desentierren. 4. Coloquen con cuidado los peces, caracoles, plantas flotantes y todos los organismos encontrados. 5. Tomen la precaución de ubicar la pecera en un sitio luminoso y de temperatura semejante al ambiente natural en el que se capturan las especies. 6. Durante los primeros días deberán alimentar con comida especial para peces a las nuevas mascotas, pero si fueran cuidadosos al recolectar el agua y los vegetales y las condiciones ambientales son adecuadas, este pequeño ecosistema se equilibrará y se autoabastecerá. 7. Recuerden reponer el agua, usen la del grifo cada 4 o 5 días para compensar la evaporación. Habitantes de las zonas palustres. En las orillas de lagos y lagunas se desarrollan una increíble variedad de formas de vida. Estas constituyen una comunidad de transición. Cada una de las especies que la conforman presentan adaptaciones para alternar entre la vida acuática terrestre o acuática aérea, entre un medio y otro. Los anfibios son los animales que pertenecen a una comunidad de transición, es decir, pueden vivir en el agua y en la tierra alternativamente. También reciben este nombre los vegetales que pueden adaptarse a ambos medios. Las plantas y los animales acuáticos brindan alimento durante casi todo el año. Por ejemplo, las hierbas acuáticas flotantes o sumergidas. ah, Las plantas de la orilla, las ranas, los peces y las larvas de insectos y los moluscos proporcionan como comida a muchos pájaros. Algunas especies como el carricero común o el escribano palustre encuentran refugio y seguridad entre la densa vegetación de la orilla y allí es donde construyen sus nidos y crían sus po- polladas porque están a salvo de predadores como zorros y halcones.
Ambientes lóticos y lénticos. Los ambientes de agua dulce pueden clasificarse en dos tipos: lóticos, los de agua corriente como ríos, arroyos y manantiales, y lénticos, los de aguas estancadas como lagos, lagunas y etéreos. A su vez, esos animales pueden subdividirse en zonas: litoral, agua poco profunda y cercana a la orilla; liméntica, agua superficial y alejada de la orilla; profundal, agua que se encuentra por debajo de la anterior. Las áreas más protegidas se ubican en la zona litoral y allí es donde se desarrolla la mayor parte de la vida del ecosistema. Un hábitat característico. La rana, habitante de lagos, lagunas y charcos, es el anfibio más conocido. Su tronco es robusto. Los miembros anteriores presentan cuatro dedos libres y las posteriores, más largas y musculosas, terminan en cinco dedos unidas por una gran membrana. Esto lo convierte en una gran nadadora. Más especies palustres. Algunos mamíferos tienen hábitos acuáticos y son grandes nadadores también. En el caso de la nutria y el castor, que habitan en regiones de baja temperatura. Estos animales tienen dos características que los hacen aptos para la natación: la cola larga y aplanada, y los dedos de las patas posteriores unidos por membranas. Los, los peces de agua dulce, anguila, tenca, rútilo, escandinio, perca, salmón, carpas, trucha, etcétera, están magníficamente preparados para la vida subacuática. Su coloración es muy particular. El dorso es parduzco y de tonos apagados, de modo que desde arriba se les confunde con agua turbia y el fondo oscuro de la laguna o del río. Los castores y el vientre son plateados y brillantes para confundirse con los reflejos de la luz de la superficie. Así se mimetizan con el ambiente y evitan a sus depredadores. Otros integrantes, otros integran, in- Otros integrantes de esta comunidad de transición: las planarias, los mosquitos y los caracoles. Las, las planarias son pequeños gusanos chatos que viven sobre los caracoles o sumergidas. Cuando el agua se retira, se esconden en el fango de la orilla. Los mosquitos hembras depositan los huevos en la superficie del agua. Los insectos, las larvas de sapo y los peces tienen forma hidrodinámica, generalmente fusiforme, la cual facilita el desplazamiento del agua. Las plantas están transformadas en aletas muy livianas para poder flotar y con pelos impermeables que como no absorben agua, no provocan el hundimiento del organismo por aumentar el peso. La respiración es branquial. Las aves que viven en lagunas, lagos y ríos tienen por lo general cuerpos macizos, patas palmeadas para nadar y cuellos largos y móviles para picotear el agua y remover el fondo fangoso en búsqueda de comida. Plantas anfibias. En las zonas palustres y fluviales pueden hallarse formaciones de cañas y carrizos. Las cañas de tallo nudoso pueden alcanzar los 7 milímetros de altura, contada la parte superior, la parte sumergida en el agua. Al finalizar el verano, las cañas florecen en prominentes panojas de color violeta o verdoso. Las hojas de las plantas anfibias se encuentran divididas para aumentar la superficie de contacto, ya que el oxígeno está disuelto en el agua. Las raíces son pobres o ausentes porque la absorción la realizan los tallos y las hojas. El elemento de sostén lo brinda el agua. Los tallos y las hojas de algunas plantas acuáticas poseen burbujas de aire para flotar. Las flores se abren en la superficie y usan el agua como agente polinizador. Los habitantes del mar. La vida en el mar presenta formas muy variadas, desde organismos unicelulares hasta enormes cetáceos que pueden ser vistos desde la costa. Cada una de las especies posee características morfológicas que les permiten vivir en el medio marino. Según la profundidad,
Sobre la superficie de mares y océanos se agrupan en distintas regiones de la Tierra según la intensidad de la temperatura: pingüinos, gaviotas, moluscos, crustáceos y lobos marinos. Si nos sumergimos en las aguas profundas, encontramos medusas, aguas vivas, pulpos, calamares, tortugas, equinodermos y diversos peces como sardinas, caballas, merluzas, atunes, bacalaos, anguilas, arenques, rayas, entre otros. Un ave de torpe caminar. El pingüino es un ave adaptada al hábitat acuático. Fuera del agua, su caminar es torpe y muy particular. Además, por el color de sus plumas, apareciera que siempre llevara puesto un frac. Es un ave muy elegante. Se instala en zonas frías cercanas al mar, no vuela, sus alas están transformadas en aletas y sus patas con membranas entre los dedos semejan remos, nada ágil y rápidamente así capturan peces para nutrirse. Para la fecundación los huevos son depositados entre las rocas. El arte de nadar. El pingüino ave adaptada al medio acuático no posee la capacidad de volar. Sus alas están transformadas en aletas que emplean para desplazarse en el agua. El arte de nadar. La ballena es un mamífero de gran tamaño, vive en mares y océanos. Su cuerpo está totalmente adaptado a la vida acuática. Primitivamente tenía patas en la zona anterior que se transformaron en pequeñas aletas. Tiene una poderosa cola con la que se impulsa, se sumerge a grandes profundidades, pero debe salir a la superficie para respirar porque posee pulmones. Una aleta triangular surcando la superficie del mar es algo que nos paraliza de terror, porque esa aleta pertenece a uno de los animales más temidos, un pez cuya ferocidad y dominio del mar lo han convertido en un ser muy peligroso. Ah, Estamos hablando del tiburón, por supuesto. Este pez posee agudos sentidos, vista, olfato y órganos detectores de electricidad alrededor de la nariz. La anguila de consistencia viscosa y forma de cruzado es más parecida a las serpientes que a las especies. Hoy hay unas 600 especies diferentes de anguilas. El congrio, una especie de anguila desova a 4000 metros de profundidad en el centro del Océano Atlántico. El arenque del Atlántico alcanza los 40 centímetros de largo. Este pez es un elemento vital en las cadenas alimenticias naturales del mar, ya que es el alimento de muchos peces grandes y aves marinas. ¿Sabías que algunos de los cangrejos asentados en las playas han adaptado su quinto par de patas para nadar? Así, en lugar de usarlo para andar, el último segmento ha tomado la forma plana y redondeada de una paleta. Con la vivienda a cuestas. Si bien estos animales son invertebrados, sus órganos están protegidos por un caparazón duro y resistente constituido por quitina y sales calcáreas, conformados así un esqueleto externo o exoesqueleto. Pueden desplazarse de dos formas, caminando o nadando. En el medio marino podemos encontrar cangrejos, langostas marinas, centoflas, camarones marinos, krill, gambas, percebes, lapas, etc. Las esponjas están conformadas por asociaciones de células y no representan órganos. Viven sumergidas en las aguas y están adheridas a la superficie de las rocas a poca profundidad. Se encuentran en todas las latitudes, aunque son más abundantes en las regiones cálidas que las frías. Animales de cuerpo blando se caracterizan por su cuerpo blando, en general no segmentado y protegido por valvas o conchas. Hay unas 75.000 especies, incluidas caracoles, ostras, calamares, mejillones, almejas y pulpos. Estos versátiles animales han evolucionado de modo que pueden vivir tanto en el mar como en el agua dulce o en tierra. La mayoría de ellos tienen una cubierta protectora que está formada por capas de carbonato cálcico. Los celenterados se caracterizan por presentar un esqueleto dérmico de caliza, generalmente cubierto de espinas. Este grupo de animales exclusivamente marinos incluye tanto estrellas de mar y
escombros de mar que no tienen caparazón rígido cubierto de espinas, como erizos de mar que sí lo tienen. El suelo. En la capa superficial de la corteza terrestre sobre él se desarrollan numerosos organismos vegetales y animales. Su espesor varía desde unos pocos centímetros hasta algunos metros. El suelo se forma a partir de la desintegración de las rocas. El proceso de formación del suelo. Cuando una roca es afectada por la humedad, los cambios de temperatura o el accionar de los seres vivos, se fragmenta o desintegra en pequeños trozos de minerales. Este proceso se conoce con el nombre de meteorización y es el paso inicial en la conformación del suelo. Posteriormente, esos fragmentos de minerales se mezclan con restos orgánicos, aire, aire y agua y conforman el suelo.